Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 33, donde dice: con muchas parábolas como estas le hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Note que Marcos trasladó antes 3 parábolas de Jesús, pero no fueron las únicas, puesto que la enseñanza de Marcos, por las razones que ya se han considerado, utilizaba el método parabólico para transmitir el mensaje que quería dar. Así pues, no fueron pocas, sino muchas, de las que estas son una muestra. Y esto indica que se hizo una selección entre las muchas parábolas que el Señor utilizó, ya que probablemente estas que aparecen tanto en Marcos como en los otros sinópticos fueron la de mayor circulación en la iglesia primitiva. Las palabras aquí ya no son las de Jesús, sino las mismas de Marco, que la usa como un paréntesis aclaratorio que sigue a las parábolas trasladadas anteriormente. Y esta frase es un pleonasmo que equivale como si dijese que les hablaba o les habló. Sin embargo, la expresión le hablaba la palabra en otros lugares del Nuevo Testamento, especialmente en Hechos de los Apóstoles, tiene el sentido de predicar el Evangelio. Es por eso que en este versículo la palabra como identificativo de la semilla de las parábolas anteriores tiene el mismo sentido, es decir, se refiere al mensaje del Evangelio del Reino, tema del ministerio público de Jesús en Galilea, como así señala Marcos capítulo 1 y versículo 15. Por tanto, las parábolas y el contenido del mensaje se establecía conforme a lo que los oyentes eran capaces de comprender. Y note que esto pone de manifiesto que los que no pertenecían a su círculo más próximo, a pesar de la sencillez de las parábolas, ellos eran incapaces de entender todo el contenido de la enseñanza que había en ellas. El siguiente versículo pondrá de manifiesto que la predicación por medio de las parábolas exigía la explicación de ellas a los suyos, porque sin esa explicación no eran entendibles las lecciones que quería comunicar a los creyentes. Porque sin esa explicación no eran entendibles las lecciones que quería comunicar a los oyentes. Algunos de los oyentes quedarían insensibles ante el contenido de las parábolas. Otros, en cambio, sentían necesidad espiritual de entenderlas y por ello se lo solicitaban al maestro. Por tanto, lo que Marco está diciendo es que el Señor buscaba lecciones en las parábolas que pudieran ser bien directamente o bien por explicación posterior, comprendidas por los suyos, a quienes estaba formando para la misión posterior después de su partida. Continuaron con el versículo 34, donde dice: y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Utilizando un paralelismo antitéstico muy propio de los escritores bíblicos, reafirma que la enseñanza de Jesús en ese tiempo era hecha siempre por medio de parábolas. Ya se indicó antes las razones que tenía para utilizar este método, ya que las parábolas eran para todos los oyentes, que incluía también, como no, a los discípulos. Y es muy difícil, ateniéndose solo a la cláusula de Marcos, asegurar que toda la enseñanza que decía Jesús siempre, en toda ocasión, se reducía a pronunciar una serie de parábolas sin más. Y más adelante, se relatan momentos de enseñanza directa, como lo ocurrido en la sinagoga de Nazaret. De la misma manera, se hace notar que
enseñaba directamente a personas colectiva o individualmente, sin usar las parábolas. Se trata sin duda de una generalización sobre la forma de enseñanza que se producía habitualmente a causa del rechazo de muchos y a la enemistad de los líderes religiosos, que buscaban ocasión contra él y lo hacían para acusarle por lo que enseñaba. Sin embargo, a sus discípulos note que le hablaba claramente todas las cosas. Y esto incluía también la expresión de las parábolas que refería a la gente, como se ha visto en los versículos anteriores del 10 al 20. También es interesante apreciar el uso del término discípulos, que en el Evangelio se usa habitualmente para referirse a los 12. Pero note que en esta ocasión se marca aún más al usar 2 veces, vinculadas a los discípulos, el adjetivo propio suyos. Es por eso que es probable que Marcos trate aquí de limitar las expresiones de todo lo que enseñaba para hacerlas totalmente comprensivas a un grupo más reducido del que se menciona antes en relación con la parábola del sembrador. En aquella ocasión se trataba de un grupo de personas, no sabemos cuán numeroso era, de lo que habían oído la parábola y buscaban ellos una explicación. Pero aquí la relación de Jesús con los 12 se hace más íntima y también manifiesta. Estos son los propios, es decir, los que pertenecen de un modo especial. Sin embargo, este versículo no es suficiente para establecer una separación radical entre los que le seguían, siendo discípulos suyos, y el círculo más reducido de los 12. Ya que a los de afuera, a los hostiles, no le era dado conocer el misterio del reino, pero a los suyos, sí. Era por tanto la consecuencia del cumplimiento profético referido a la ceguera espiritual, en que se encontraban las personas del entorno de Cristo, ya que aquellos, viendo, no veían, es decir, veían el contenido de la parábola, pero no distinguían el significado profundo que se encerraba en ella. Continúa ahora con el versículo 35, donde dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Marcos procura, con la primera frase, encontrar un vínculo de hilación con lo que antecede. Cuando dice aquel día, no puede ser otro que aquel que tuvieron lugar las enseñanzas por parábolas desde una barca. Es el de la reunión aparte de la multitud para aclarar el concepto a los discípulos. Es el de las otras parábolas y de las advertencias generales del grupo más pequeño. Sin duda, los que simplemente vinieron a la orilla del mar para escuchar las palabras de Jesús se habían ido. Y la barca, que sirvió de púlpito, en la que va a ser utilizada en la travesía al otro lado del mar de Galilea. Entonces, el relato que sigue es más extenso y detallado que el mismo según Mateo, ya que es evidente que aquel día no es más que una forma en la que el escritor es capaz de relacionar todo lo que antecede con lo que sigue. Y pareciera que el escritor desea que el lector entienda que todo lo que recoge el pasaje, desde por ejemplo el capítulo 4, versículo 1, ocurrió en una misma jornada. Sin embargo, es natural apreciar que se trata de una recolección de acontecimientos que Marcos relata en el pasaje. Y hay un notable cambio de audiencia y también de situación, como así señala el versículo 10. Y luego sigue más que un simple sermón, una
antología de la enseñanza parabólica de Jesús, que aparece en otros momentos en los dos sinópticos. Sin embargo, no cabe duda de que el relato armonizado de este modo tiene una correlación magnífica que no altera para nada la situación en la mente del lector. Así, el barco con que comienza el capítulo 1 es el que ahora va a usar Jesús para el desplazamiento en el lago. Note que el pasaje es importante, y lo es porque entre este versículo y el capítulo 8, versículo 26, se describe un total de 10 milagros individuales establecidos en dos grandes grupos, en los que cada uno comienza por una actuación sobrenatural, tal vez mejor, omnipotente de Jesús en el mar de Galilea, como veremos más adelante. Y en ambos casos está también la alimentación milagrosa de una multitud. Marcos está procurando poner de manifiesto la autoridad, un término que en griego tiene relación con recursos, esplendor, magistratura, etc. Y además comprende la idea de soberanía, en sentido de tener capacidad para actuar sin ningún tipo de limitación. Por tanto, tiene que ver con la libertad de hacer como determine la voluntad personal, pero con la característica de que cuanto determine ha de ser siempre obedecido. Y note que hasta ahora la autoridad de Jesús se puso de manifiesto en milagros de sanidad y liberación de endemoniados, pero ahora note que el Señor va a manifestar su poder actuando directamente sobre la naturaleza y haciéndolo en circunstancias extremadamente difíciles, con lo que su condición divino-humana pasa a un plano determinativo que condiciona los datos sobre su persona y su obra. Y es también un paso más en la manifestación de la autoridad del Señor, ya que su vida está determinada por la autoridad. Sus enseñanzas son dadas con autoridad, no como la de los escribas y fariseos. Note que los adversarios le preguntaban ¿con qué derecho o autoridad puedes perdonar pecados?, ya que era potestativa solamente de Dios. Marcos presenta en el milagro que sigue la autoridad de Jesús hasta tal punto que generará una pregunta de los discípulos cuando le dicen ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No es tanto una simple nota de asombro ante el acontecimiento, sino también el testimonio de incapacidad humana para comprender la dimensión de la persona que había llevado a cabo una acción semejante. Y note que el acontecimiento comienza en el atardecer del día, hora próxima ya a la noche. Es el tiempo final de una actividad intensa, como fueron siempre los días del ministerio de Cristo. Y son estos datos concretos que solo pueden proceder de un testigo ocular del acontecimiento. Esta evidencia sigue luego en detalles específicos que no se dan en los paralelos del relato. Las precisiones temporales son habituales en el comienzo del Evangelio, como se puede ver, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 32 y versículo 35. Y esta precisión de Marcos de la hora avanzada del día supone algo poco habitual, ya que la travesía ocurriría durante la noche y además a remo requería varias horas. La autoridad de Jesús se pone de manifiesto desde el comienzo de la narración, cuando dice, pasemos al otro lado. Note que es Él quien toma la iniciativa, aunque el protagonismo de la acción que sigue corresponde a los discípulos. Si el lugar donde Jesús estaba era Capernaum, situada en la parte
noroccidental del mar de Galilea hasta Gerasa o Gadara, en la costa oriental, la distancia a recorrer requería varias horas para alcanzar el lugar, como se dice antes. Note que la expresión pasemos está en auristo y se incluye a todos, a los discípulos y al Señor, ya que la decisión de Jesús era precisa. Debían pasar todos al otro lado del mar, ya que nada podía detener lo que era determinación del Señor. Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aparentemente esta expresión no encaja en el relato, ya que la multitud de sola gente que se había agolpado en la orilla del mar en el comienzo del capítulo se había ido ya, de modo que Jesús estaba solo con el grupo que le seguía, como señala el versículo 10. Pero sin embargo no es necesario tomarla como una despedida de la multitud que estuvo en la ribera, sino como un dejar las multitudes para trasladarse a otro lugar en la ribera opuesta del mar de Galilea. Si se desea considerarlo como una despedida literal de gente, entonces tendría necesariamente que referirse al grupo de discípulos que junto con los 12 habían estado con él, ya que los preparativos para la travesía no existieron, o si acaso fueron mínimos. Y Marcos hace notar que simplemente se llevaron a Jesús con ellos, tal como estaba. Posiblemente comprende también el cansancio físico, consecuencia también, por otro lado, de la intensidad del ministerio cotidiano. La humanidad del Hijo de Dios experimenta los mismos problemas y limitaciones propias también de los hombres, ya que Jesús necesitaba descanso y además tenía sueño, como se aprecia más adelante. En todo ello se destaca la condición de su naturaleza humana. La frase pudiera también indicar que los discípulos tomaron a Jesús como estaba, es decir, en el lugar donde estaba, que era la barca. Y lo más probable es que cuando Jesús determina cruzar el mar, estaba con ellos en la ribera, de modo que los 12 subieron a la barca, hicieron los preparativos mínimos para navegar y tomaron al Señor, subiéndolo con ellos a la barca. Note que ahora los discípulos son el sujeto de la oración. En el anterior, el centro fue Jesús, que determinaba navegar para pasar al otro lado. Pero aquí los discípulos son los navegantes que toman el control y también el trabajo de llevar a cabo la travesía, mientras que Jesús es el transportado por ellos. Con todo, la determinación de cruzar el mar y el destino a donde iban lo había marcado anteriormente el Señor. Note que también dice que otras barcas estaban próximas a las de Jesús y probablemente le acompañaron un tramo de la travesía, volviéndose luego. Pero esto no es importante, lo que ocurriría con las otras barcas, porque el relato centra el contenido en aquella donde estaba Jesús y sus discípulos. Y el evangelista hace notar cómo, consecuencia de la fuente de un testigo presencial, el hecho de las otras barcas que estaban cerca de la de Jesús. Continuar con el versículo 37, donde dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Un fuerte viento altera la travesía, y Marcos usa un término que hace notar la intensidad del vendaval y que incluso puede traducirse como huracán, ya que el temporal que se levanta era resultado del viento.
una gran tormenta de viento se levantó súbitamente. Y note que este tipo de tormenta es habitual en el mar de Galilea, debido a la depresión en que se encuentra, situado bajo el nivel del Mediterráneo, concretamente a unos 211 metros bajo el nivel del mar. La depresión que forma el lago se alimenta del agua que procede principalmente de las fuentes del Jordán, situadas al norte, y de los arroyos de montaña que llevan las aguas del deshielo primaveral. En tiempo de Jesús, era una zona rica en vegetación y también en arbolado. Por tanto, la temperatura del agua del mar de Galilea es generalmente alta, sobre todo en los meses de verano, con grandes oscilaciones entre el día y la noche. El norte del lago de Genezaret está al norte de Hemón, con 2.814 metros de altura sobre el nivel del mar, desde donde se desciende al mar a través de lomas y cortadas. Es por eso que el aire frío de Hermón y de las montañas de ante Líbano desciende encajonado hacia el mar, encontrándose con el aire caliente que se eleva desde la superficie del lago, originando, por otro lado, en algunas circunstancias, violentas y repentinas tempestades que agitan las aguas del lago y también provocan grandes olas. Dice que las olas se embestían contra la barca. Note que no se trata de un navío alto que podría enfrentarse al temporal y resistir, por otro lado, el oleaje, sino que se trata de una pequeña barca de pesca con puntal bajo, donde fácilmente podría entrar el agua del oleaje que batía contra el casco. Es por eso que el relato es bien sencillo, pero también bien intenso. No cabe duda que un testigo ocular contó a Marcos lo sucedido en aquel día. El cielo encapotado, el viento que rugía y levantaba altas olas, y además la empujaba con violencia contra el barco. Por tanto, el resultado no podía ser otro, ya que la pequeña barca cargada con 13 personas era incapaz de contener el ímpetu del mar y se había anegado a medida que el tiempo pasaba. Es por eso que el peligro se incrementaba, porque la barca se estaba llenando de agua y podía zozobrar. Por tanto, la situación era verdaderamente crítica. Con toda seguridad, los discípulos, entre los que había marineros acostumbrados al mar de Galilea, habían hecho cuanto estuvo en sus manos y lo hicieron para superar la situación. Posiblemente habían intentado achicar el agua que entraba, pero no habían sido capaces de volver al mar lo que el mar le arrojaba dentro de la barca. Note que el viento los golpeaba de costado y la navegación se hacía sumamente difícil. La fuerza de los remeros estaría agotadas y, humanamente hablando, tenían pocas esperanzas de completar la travesía. Y hasta es probable que el temporal los sorprendiera alejándolos de la costa. Por tanto, era también imposible virar la nave y regresar. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, como he leído anteriormente, dice que «Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba». Amigo y amiga oyente, a lo largo de la vida de cada persona se suelen levantar, cuando menos se espera, tempestades y vientos tan fuertes que pueden hacer que nuestra vida naufrague. Pero el éxito de cada persona es como la de estos discípulos, que para no naufragar es necesario que Jesucristo esté en la barca. En otras palabras, que Jesucristo esté en tu vida.
Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, ahora en este momento, yo te invito a que tú aceptes a aquel que puede librarte del naufragio de tu vida, darte salvación y vida eterna. Para ello te animo a que ores conmigo esta oración de fe y repitas ahí a donde estás, di conmigo: Señor Jesús, mi vida ha sido una vida de tempestades, de naufragios. He llegado muchas veces al límite, pero ahora vengo a ti, que eres el Salvador, pidiéndote perdón, en primer lugar, por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y te acepto en este momento como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.